Bendecido día, que la paz de nuestro Señor Jesucristo more en todos ustedes. Le doy gracias a Dios porque esta tarde me permite estar aquí para compartir con ustedes la palabra del Señor, ya que hoy en la mañana anduve ocupado y no me fue posible, pero decidí hacerlo en vivo porque me gusta más así, siento que hay una cercanía con ustedes y siento que el Espíritu Santo obra mejor cuando estoy en vivo. Les pido pues que sigan orando para que este ministerio siga adelante y le doy gracias a Dios por esta semana que fue de bendición para mí como para todos. Yo creo, espero que Dios los haya bendecido. Aunque hay pruebas y luchas, pero sabemos que tenemos un Dios fuerte y poderoso que nos saca adelante de todas las adversidades. Quiero dar las gracias a mi esposa que me acompaña hoy conmigo. Ahora es mi técnica que me está ayudando a transmitir. Gracias, amor, por tu ayuda y por estar siempre a mi lado. Doy gracias a los que se han conectado ya, a mi hermana Melissa Ponce, Dios te bendiga, Melissa, Dios te bendiga, a mi hermano Gustavo Murillo, Axel, Dios te bendiga, Dios te guarde, sobrino. Dios les pague a los que se han ido conectando y espero que se conecten más. Y si no, pues lo van a ver cuando sea en las redes que ahí quede y se pueda retransmitir las veces que quieran, puedan mirarlo y puedan gozarse la palabra del Señor, ya que el Señor siempre trae palabra viva y eficaz para cada uno de nosotros. La palabra del Señor siempre es bendición. Quiero elevar una oración al Señor para que Él sea quien bendiga esta palabra y que Él sea el que obra en cada corazón y que esta palabra llegue a las personas como un torrente de agua fresca para sus vidas. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gloria, honra y honor, bendito Padre eterno, a ti que habitas allá en el trono de tu gloria, Señor. Tú que nos ves cada día, cómo nos comportamos y qué hacemos, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Toca a mis amigos, Señor. El que tiene ansiedad, tú la quites. El que tenga enfermedad de cáncer, la quites, Señor. El que tenga esclerosis múltiple, diabetes, Señor. Cada enfermedad que haya, Señor, tú le erradiques en el nombre poderoso de Jesucristo. Tú seas quien obres eficazmente en cada uno de mis amigos, hermanos que escuchan este podcast, Señor. Tú seas quien los toques, los hagas libres de toda ansiedad, de toda depresión. El que tenga ganas de desvivirse, Señor, tú seas el que le muestres que hay algo más por qué vivir y que el final de su vida no será ahorita, Señor, sino que irá a un lugar de tormentos si decide tomar esa decisión. Bendito Padre, te pedimos que tú seas quien estés con nosotros y nos llenes de tu gracia y de tu amor durante toda esta transmisión, Señor, y sobre todo nuestros días que sigan adelante. Te rogamos, Padre, que tú seas quien unjas mis labios y que tu Espíritu Santo de este momento en adelante tome el control del micrófono y de mi boca, Padre, para que hablen palabra de verdad y palabra de vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Es hermoso ver cómo el Señor se manifiesta con su pueblo. A mí me gozo cuando miro que el Espíritu del Señor obra milagros, obra maravillas. Vemos cómo en este tiempo el Señor se sigue manifestando grandemente a su pueblo. Subí un video el otro día donde hablo de las lenguas y hubo una controversia, por eso subí otros videos tratando de ayudarles a entender este problema. El que tú no hables en lenguas no quiere decir que no tengas el Espíritu Santo, y quiero aclararlo porque mucha gente se confunde con este tema. El Espíritu Santo, aunque no lo hables, está en ti. En el momento que tú sientes que te redarguye, en el momento que tú sientes que hay algo que te dice que eso que haces no está bien, es el Espíritu Santo que te está hablando a tu corazón y te está diciendo que eso que estás haciendo no está bien. No necesariamente tienes que hablar lenguas. Dice la palabra del Señor que las pidamos en oración y que el Señor nos la va a dar. Tú puedes pedir la manifestación de lenguas y el Señor te la va a dar, porque dice el Señor que Él se la da a todo creyente que la pide. Todo lo que pidiéramos en su nombre dice que nos será dado. Pero no necesariamente el que no lo hables no quiere decir que no tengas el Espíritu Santo. Es muy hermoso poder hablar con el Señor en lenguas y edificarnos a nosotros mismos, ya que cuando hablas en lenguas celestiales dice que te edificas a ti mismo, ya que para eso son las lenguas celestiales. Y quería aclarar este punto porque hay mucha gente que se confunde y piensa que si no habla en lenguas es que el Espíritu Santo no lo tienen. El Espíritu Santo fue derramado, dice la palabra, a toda carne, y todo el que cree en Él y es bautizado, y en el momento el Señor lo bautiza con el Espíritu Santo. Tal vez te doy el don de ciencia, el don de sanidad, el don de milagros,
Hay muchos dones que hay, es una gama grande de dones, pero sobre todos esos dones tú puedes pedir que el Señor te dé el don de lenguas y Dios te lo da a dar también a ti. Aclarando este punto, si algún día quieren que hable un tema especialmente de lenguas, me lo hacen saber y lo puedo tomar de lleno, porque hoy no ese es el tema, simplemente quería aclarar el punto. Hoy quiero hablar de un hombre que me fascina, es un hombre que a mí, la verdad, siento que fue un hombre que se adelantó a su tiempo, se adelantó a la gracia y supo cómo caminar con el Señor. No por nada dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que Dios lo usó de gran manera, aún con sus defectos, como hombre que era, que tuvo defectos, los cuales el Señor los marca claramente, pero él tuvo una cualidad que siempre buscó al Señor con todo su corazón y cuando falló también se humilló y lo buscó con todo su corazón. Y sin más preámbulo, del hombre que quiero hablar es del rey David. El rey David, un hombre que Dios usó en gran manera, un hombre el cual fue entregado a Dios, dice este hombre que él adoraba al Señor. Si leemos los salmos vemos que él clamaba al Señor en todo momento, en todo lugar y en toda situación. Él se hincaba y se arrodillaba y clamaba para que Dios lo librara y lo sacara adelante de todos los problemas que él tenía. Pero hoy quiero hablar de una cualidad de él que me fascinó a mí, analizando su vida, porque fue un hombre que tuvo la bendición de que Dios siempre estaba con él. Dios le mostraba su gloria y le mostraba su gracia con todo lo que él hacía. Siempre tenía gracia para que todo le saliera bien. Y vemos voy a tomar como referencia, titulé este podcast, Todo llegará. Todo llegará. Y tomé como referencia bíblica esta porción que voy a decir en este momento. Dice, un día Saúl estaba sentado en su casa escuchando a David tocar el arpa. De pronto un espíritu malo de repente de Dios atacó a Saúl y como Saúl tenía una lanza en la mano, se la arrojó a David con ganas de clavarlo en la pared. Sin embargo, David logró quitarse a tiempo. Esa misma noche Saúl intentó de nuevo matar a David, pero David se le volvió a escapar. Entonces Saúl ordenó a algunos hombres que rodearan la casa de David y lo mataran por la mañana. Pero Mical, su esposa, dijo, David, huye ahora mismo, de lo contrario, mañana estarás muerto. Primera de Samuel 19, del 9 al 11. Y quiero hablar especialmente de esto. Saúl le tenía una envidia a David tremenda. Y en este momento Saúl quiso matar a David. Lo quiso enclavar en la pared con una lanza. David logra librarse. Después lo va y lo intenta matar de nuevo y David vuelve a librarse porque el Espíritu de Jehová estaba con él. Y después llega a su casa y lo rodea y su mujer lo saca y le dice, huye, la misma hija de Saúl. Y quiero hablar un poco de esto, quiero hacer una retroactiva, irme atrás de la vida de David. Y vemos cómo David era un hombre el cual fue ungido por rey por el profeta Samuel. David, el profeta Samuel lo ungió y quiero hacer hincapié en esto, que fue un hombre fiel al Señor. Era un hombre el cual era un siervo que se dedicaba a cuidar ovejas. Era un pastor que cuidaba ovejas, David. David era un muchacho que no tenía un futuro prominente, ya que solo era un cuidador de ovejas. Y como tal se mantenía cuidando las ovejas de su padre. Pero vemos que cuando llega el profeta Samuel lo unge para rey y ahí David, pues cualquiera pudiera decir, no, pues David ya fue otro, David cambió su forma de ser, David ya se creyó que él era el ungido del Señor.
Sin embargo, podemos ver que David, lejos de eso, sigue cuidando las ovejas con el mismo cariño, con el mismo empeño que antes. Inclusive ahora, esa unción que Dios puso en él, la utiliza hasta para rescatar las ovejas cuando un oso o un león se las quita, porque el Espíritu de Jehová ya estaba con él y venía sobre él e iba y les quitaba las ovejas. Les quitaba las ovejas de la boca a los leones, a los osos. Y si éste se dejaba venir contra él, dice que los agarraba y los mataba. Entonces vemos cómo el poder del Señor se manifestaba en su vida, en su diario trabajar, en su diario vivir. Pero David no se echó mano de esto para creerse más que los demás. Pero la envidia de todas maneras se dio, porque recordemos que cuando David, su padre, lo manda a llevarle comida al campo de los filisteos a sus hermanos, cuando su hermano le ve llegar, ¿qué le dice? Le dice, tú, sí, ya sabemos que eres soberbio, ¿qué quieres venir a demostrar aquí? Porque sus hermanos sabían que sí mataba leones, sus hermanos sabían que mataba osos, porque sus hermanos lo conocían de primera mano. Pero David nunca utilizó esto para creerse más que ellos, ni tomar ventaja de ello. David nunca utilizó lo que Dios había puesto en él para tomar ventaja. Simplemente él miraba que si algo había que él podía hacer y que Dios iba con él, él lo hacía. Él se agarraba de la mano del Señor y iba y hacía y libraba a las ovejas. Y en este momento llega al campo de los filisteos y ve que hay un hombre que está gritando, que está ofendiendo al pueblo de Dios, y él, el Espíritu de Dios viene sobre él, ese celo que él sentía por el Señor, y le dice, ¿quién es este incircunciso que está ofendiendo al Dios de los ejércitos? Si no es nadie. Entonces va y hace todo. No voy a leer toda la historia, ni voy a contar toda la historia, porque la voy a decir a grandes rasgos, porque mi idea es hacer ver otra cosa. Quiero hacer ver cómo David, Dios estaba con él, va, toma las piedras del arroyo, Saúl le quiere poner su armadura, la cual no le queda, va con su bolsita, así como Dios lo traía, con su traje pastoril, su bolsa, su cayado. Por eso cuando lo ve el gigante le dice, ¿acaso soy yo perro para que vengas conmigo con palos y piedras? Se rió de él y se sintió ofendido el filisteo, porque venía un muchachito joven y aparte con piedras y palos. Dijo, pues este piensa que yo soy perro. Pero no sabía, como le dijo David, tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo voy a ti en el nombre del Dios de los ejércitos al cual tú has ofendido. Porque ellos no podían ver lo que David había puesto Dios en sus ojos. En los ojos de David, Dios miraba la grandeza que Dios había puesto en él. David miraba los ángeles que iban con él, el Espíritu del Señor que iba con él. Cuando esa piedra salió disparada, yo me imagino que un ángel la llevaba de su mano y llegó y penetró en la frente del gigante y cayó muerto hacia enfrente. Entonces, vemos que tiene una gran victoria ahí David. El Señor le da la victoria grande y suprema. Entonces, lo llevan frente a Saúl, y cuando van caminando en el pueblo, la gente grita, Saúl mató sus miles y David sus 10,000. La gente lo alababa. Y ahí empieza ese celo en Saúl, porque mira que la unción de Dios está sobre David. Simplemente al matar al gigante, Saúl lo comprendió y lo entendió. Y de ahí Saúl empieza a tener un celo especial hacia él, porque ve que en David hay una unción especial. David después llega y le iban a dar a la hija de Saúl. Pero Saúl no se la da nomás así, le dice que necesita ir a traerle 100 prepucios de filisteos para poderle dar a su hija. Y David, 50 le dice, pero David va y le trae 100. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con David. David no batalló para ir a matar a los filisteos y quitarles el prepucio y traérselo a Saúl. ¿Y qué creen que pensó Saúl cuando miró que David cumplió? Porque lo que Saúl quería, que en ese intento por ir a hacer eso, que para él parecía algo imposible de hacer, y David le trajo el doble, él quería que en ese intento mataran los filisteos a David y no tener que hacerlo él con su propia espada. Y le tiene que dar a su hija en matrimonio. Y después lo hace general.
Y cada vez que David salía, dicen que peleaba y ganaba las batallas. Y no solo eso, cada que ganaba batallas, David se ganaba el respeto de sus hombres, el respeto de generales, el respeto de hombres prominentes de Israel. Él se ganaba un lugar especial porque era un hombre que demostraba su valentía en la pelea. Lo miraban que iba y entraba y salía, llegaba con sus valientes David y hacía lo que él tenía que hacer porque Dios estaba con él. Dios le daba la victoria a donde él iba. Los que andaban con él era un ejército que Dios, el Espíritu Santo, obraba por medio de ellos junto con David y les daba la victoria. Recuerda que dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. El Señor defendía a David porque David temía al Señor. Y David nunca se vio amenazado por el pueblo de Israel, de Filisteo, porque el Señor estaba con él. Y esto es lo que hace que Saúl cada vez crezca más su envidia hacia él. Porque él miraba que David entraba y salía y como general iba creciendo y Saúl dijo, ¿en qué momento este hombre me quita el reino? ¿En qué momento este hombre viene y me quita el reino? Porque Saúl se ve amenazado porque David crecía en gracia frente al pueblo de Israel. Cada que entraba lo alababa a la gente del pueblo de Israel porque entraba él con gracia dentro del pueblo. Pero David nunca hizo mano ni echó mano de lo que Dios estaba poniendo en él. David le daba los respetos a Saúl y llegaba y se postraba entre Saúl y decía que todo era para la honra de Dios y para su rey. Y todo lo que traía, lo que ganaba en batalla, llegaba y se lo daba a su rey. Nunca se tomó las victorias como propias, siempre las tomó para dar la gloria a Dios y a Saúl. Pero Saúl estaba molesto porque veía en él a alguien que era una amenaza para su reino. Entonces vemos que Saúl lo trata de matar y David tiene que huir. David huye. Y aquí es donde quiero que veamos una cosa. ¿Por qué huye David? Si David ya era el ungido de Dios. Si David ya podía haber tomado el reino porque mucha gente estaba con él. Era mucha la gente que ya tenía a David a su favor, la cual si hubiera echado manos de ellos le hubieran avalado y hubiera podido tomar el reino. Pero ¿por qué David no hizo eso? En lugar de eso, David huye. David huye. Le pide a Jonatán, se va y huye a Nob, donde vivía el sacerdote. Y Abimelech, y cuando lo vio, bueno, antes de esto, huye cuando estaba el profeta Samuel, y ahí profetiza, y llega Saúl a buscarlo para matarlo, y Dios lo pone a profetizar a Saúl, y no lo mata, regresa de nuevo al palacio, y David regresa con él, pero David con recelo. Entonces habla con Jonatán, y Jonatán le dice, tu padre me quiere matar. Entonces Jonatán le dice que él no cree que lo quiera matar, porque si eso fuera, él lo supiera. El caso es que logra Jonatán entender que es verdad y le dice, es verdad, mi padre te quiere matar, huye. Y ahí es donde David huye hacia Nob. Y ahí llega con el sacerdote Ahimelech y le pregunta por qué viene solo. Le dice, porque vengo a una comisión especial, me mandaron sin nada, sin hombres. ¿No tienes algo que me des de comer? Le dice, solo tengo del pan de la proposición que ya se quitó del altar. Le dice, pues dame de ese pan, pero es sagrado. Le dice, pues dámelo porque perecemos de hambre. Entonces se lo da a comer y Dios no lo toma mal. ¿Por qué? Porque David no tomó represalias contra Saúl. David venía huyendo en humillación a la unción de Saúl, entendiendo que Saúl era su superior, entendiendo que algún día llegaría que él tomaría el reino, pero no era el momento porque Saúl aún estaba en el trono y él no era nadie para quitárselo al ungido del Señor. Él tenía que acatar su lugar y su momento para poder tomar ese lugar. Entonces, David decide humillarse y huir. Le dice, no tienes ningún arma o algo que hay aquí, solo la espada que le quitaste a Goliat. Y ahí toma la espada de Goliat y se lleva a esa por arma. Ya para este tiempo David ya era diestro en las armas, diestro en las armaduras, ya tenía su armadura hecha a su modo, tenía su espada, pero no había salido sin nada, solo pudo agarrar la espada que había sido con la que le cortó la cabeza al gigante Goliat. Y de ahí sales a David huyendo y se va a Gat, que era una ciudad filistea. Y cuando llega allá, lo llevan al rey Aquis.
Y los consejeros del rey le dijeron, este es el hombre del que cantaban, Saúl mató sus miles y David sus 10,000, que nos hizo una gran matanza cuando mató al gigante Goliat. Y David sintió mucho miedo, lo vemos en un salmo. Y David se hace pasar por loco, empieza a babear, empieza a golpear las paredes, empieza a hacerse loco. Entonces el rey dice, ¿para qué me traen otro loco si hay muchos aquí en el reino? ¿Para qué quiero otro loco aquí? Sáquenlo de mi vista y llévenselo. Entonces lo sacan y se lo llevan. Porque sí, dijo el rey, este está loco, sáquenlo, ya no tengo muchos locos aquí, ¿para qué quiero otro? Y lo sacan y se lo llevan al rey David. Y David libra de la muerte al huir ahí de Gat. Entonces de ahí David se va a la cueva de Adulam, donde Dios termina de hacer la obra en David. Y aquí es a donde yo quería llegar, amigo mío. David llega a una cueva donde estaba él solo, y ahí llega su familia, llegan todos sus familiares cuando se enteran que él está ahí, llegan ahí con él. ¿Por qué? Porque el rey Saúl iba a ir a buscar a todos sus familiares, iba a ir a buscar a todas las personas allegadas a David para forzar a David a que volviera. Pero toda la familia se va y se refugia con él. Y también llega la gente que sufría mucho, que ya no quería seguir viviendo. Llegan los endeudados, los que ya no tenían para pagar sus deudas, llegan y se adhieren a David. Poco a poco se adhieren gente a David, al grado que como unas 400 personas se unen a él. Y ahí en esa cueva donde estaban todos esos derrotados, todas esas personas heridas, todas esas personas dañadas, todas esas personas que no hallaban salida a sus problemas, allí había un hombre que estaba hincado orando y clamando al Señor y llorándole al Señor y diciéndole, ¿por qué me siguen mis enemigos? ¿Por qué quieren mi vida si yo solo te he honrado a ti, Señor? Si nunca hice nada malo, nunca levanté mi mano contra el rey, nunca hice nada para ofender a mi rey, siempre me mantuve firme ante el rey. El rey David ahí se humilla y clama al Señor, y el Señor le da una gran victoria, porque el Señor le da 400 hombres listos para la batalla. 400 hombres que fueron los valientes de David, hombres que no ha habido otros en la Biblia tan feroces como los valientes de David. Hombres que junto con David lloraron y se humillaron delante de la presencia del Señor, y el Espíritu Santo los tomó a todos y fueron y libraron grandes batallas, porque el Espíritu Santo de Jehová iba con ellos y los hacía librar batallas grandes y hermosas, y lograron salir adelante de muchas adversidades. Pero el rey David nunca quiso tomar un lugar que no era de él. Prefirió humillarse y buscar la presencia de Dios y entender que Dios tenía un plan y un propósito para su vida, el cual llegaría a su tiempo. Ahora te quiero decir a ti, amigo, que tú puedes ser el más ungido de Dios, puedes ser el hombre más entregado, puedes ser la persona que Dios ha usado más en este tiempo. Tal vez el Señor te hable por medio de sueños, tal vez el Señor te llene de su Espíritu Santo y veas visiones, tal vez el Señor te hable en gran manera y hagas grandes prodigios en nombre del Señor. Pero déjame decirte que si tú no entiendes que tu lugar aún no es donde debe de estar, y estás queriendo sublevarte, estás cayendo en rebeldía. Y como espíritu de hechicería dice la palabra del Señor que es la rebeldía. Así que, amigo mío, hermano mío, te invito a que empieces a entender cómo es, cómo debemos ser. Debemos de ser como David. David era un hombre el que siempre puso en primer lugar al Señor Jehová. Siempre a Jehová lo puso por delante y entendió la palabra de Jehová, y siempre supo que primero era humillarse y ser primero, tener que exaltado por el Señor, no por los hombres. Él nunca buscó la gloria humana, buscó la gloria del Señor, buscó que el Señor lo exaltara. Por eso el Señor le dijo a los fariseos, cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el mejor lugar, porque si llega alguien más importante que tú, el que te invitó te dirá, dale tu puesto a este que otro invitado. Eso sería muy vergonzoso para ti.
y tendrás que sentarte en el último lugar. Por eso, cuando alguien te invite, busca el último puesto. Así, cuando llegue el que te invitó, te dirá: amigo, ven, siéntate aquí, este lugar es mejor. De esa manera recibirás honores delante de los demás invitados. Lucas 14, 8 al 10. Amigo mío, es más importante que dejes que el Señor te ponga en el lugar que debes de estar cuando sea tu tiempo, a que quieras tomar el lugar que tú quieres antes de tiempo. Nunca funcionó así. El rey David tuvo un reinado duradero y perpetuo gracias a su fidelidad a Dios. Gracias a que él supo cuál era su lugar y supo esperar su momento. Tienes que aprender a esperar tu momento. Amigo mío, si tú te fuiste de la iglesia porque no te dieron ese lugar y tú te sentías que tú ya merecías estar en ese lugar, déjame decirte que el rey David esperó 13 años para que le pudieran dar el lugar que él merecía. No quieras acelerar el tiempo. Dios tiene el control de todas las cosas. Y si el Señor ya te dio una palabra profética, que Él te va a dar una bendición, que Él te va a dar un ministerio, que Él te va a dar un puesto, el Señor te lo va a dar en su tiempo. Pero acepta el proceso, acepta la cueva de Adulam, acepta ir a ese lugar donde vas a estar sufriendo, o donde tal vez llegue alguien y te subyugue, donde tal vez llegue alguien y te haga sentir mal, y te haga creer que a lo mejor lo que estás haciendo no es suficiente, donde te haga creer que a lo mejor lo que estás haciendo todavía no alcanza para lograr ver la gloria de Dios, pero tú sabes en tu interior que tú ves la gloria de Dios. Nadie miraba a David cuando andaba matando leones y osos allá cuando estaba cuidando las ovejas, porque estaba él solo con las ovejas, pero él sabía que el Espíritu de Jehová estaba con él y iba con él y hacía las cosas, porque lo más importante es saber que el Señor está contigo donde quiera que vayas y que Él te ayuda y te saca delante de las situaciones. No te importe la gloria que te dan en este mundo, no te importa si el pastor te da la honra, no te importa si el hermano te hace sentir bien, lo que te importa es sentir las caricias del Espíritu Santo que te digan: estás haciendo bien tu trabajo, estás haciendo bien las cosas. El rey David se gloriaba y se gozaba, aún en la tribulación lloraba y alababa y sacaba su arpa y cantaba cánticos al Señor, porque sabía que su Redentor vivía, y como dijo Job: sé que un día te veré. Por eso David se gloriaba y esperaba su momento. Hermano mío, amigo mío, si te fuiste de la iglesia, por eso te invito a que vuelvas. Ven a los brazos del Señor y espera tu momento. Acepta tu proceso y espera tu tiempo, y el Señor a su tiempo te dará lo que tú esperas. Te dará eso que tú necesitas, eso que tú anhelas en tu ministerio, eso que tú anhelas en tu vida. El enemigo te ha engañado y te lo ha robado, pero hoy vengo yo para decirte que así como el rey David, puedes esperar tu momento, puedes esperar tu tiempo. No te desesperes. El Señor, si te dijo que te lo daría, te lo va a dar, pero espera tu tiempo. Entiende tu proceso. No hay otra manera. ¿Cómo crees que se sintió Caleb y Josué cuando recorrieron toda una tierra y regresaron con los 12 y que ellos decían: sí, podemos tomar la tierra es viable, no importan los gigantes, si el Señor nos sacó de Egipto, cuanti más va a quitar estos gigantes de aquí? Pero pudieron más los 10 que decían: no, éramos como langostas, no vamos a poder con ellos, y esos 10 tumbaron todo lo que ellos decían que sí se podía. Así tú muchas veces a lo mejor dices: no, sí se puede, yo sé que sí se puede, pero a lo mejor llega alguien y te dice la mayoría: no, no se puede, y te quitan el ánimo. Pero recuerda que tienes que esperar. Caleb y Josué tuvieron que esperar 40 años caminando por el desierto. Tuvieron que esperar su tiempo. Por eso cuando vuelven le dice: dame ese monte, porque así como cuando tenía 40 años tengo 80, pero me siento con las fuerzas para tomarlo. Y que tú así digas después del proceso: no importa el proceso que pasé, no importa lo que sufrí, sé que pasé tribulaciones y sé que no me creían que iba a poder hacerlo, pero hoy veo la gloria de Dios y sé que como cuando estaba joven, el Señor ahorita me lo va a dar porque Él me lo prometió. Y no importan esos años que pasé ahí orando, ayunando, y que nadie miraba mi humillación, que nadie miraba mi entrega, ni nadie la tomaba en cuenta, porque principalmente el que debería de mirarla, el que debería de verla, la estaba mirando, que era nuestro Dios poderoso y majestuoso que está en los cielos. Él sí miraba tu humillación, Él sí miraba lo que tú hacías por Él, Él sí estaba viendo tú lo que tú estabas esforzándote, porque Dios es lo que premia el esfuerzo, y que tú veas que tú vas a ver la gloria de Dios, porque si no caminas por fe, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo si no nos movemos por fe? Tienes que creerlo aunque no lo veas.
Aunque lo veas lejano, tú verlo como si lo tuvieras aquí enfrente y lo estuvieras abrazando. Así como puedes abrazar la salvación, así tienes que abrazar las promesas del Señor. Así como abrazaste la salvación diciendo que un día lo mirarás en el cielo y lo abrazarás en gloria, así tienes que mirar las promesas que Dios te da en este tiempo para tu ministerio o para tu vida. Porque cuando Dios habla, lo que Dios habla es verdadero. La palabra de Dios es verdadera. Y si alguien te da una palabra que va conforme a su palabra, porque tenemos que sopesar toda palabra que vaya acorde con la palabra. Y si va acorde con la palabra, déjame decirte que Dios te lo va a dar. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Pero tú tienes que vivir un proceso y lo tienes que aprender que lo vas a pasar. Y el día que lo pases, Dios te va a dar lo que te prometió. Pero tienes que pasar el proceso. No puedes esperar tenerlo antes de pasar el proceso. Queremos que porque Dios ya nos lo prometió, nos vamos a sentar ahí y vamos a pedírselo y lo vamos a exigir y vamos a ir a decirle que nos lo tienen que dar porque es nuestro lugar. No, Señor, hay un proceso y todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor debajo del cielo, y todo tiene su hora. Y tal vez si no te lo ha dado es porque todavía no estás listo. Porque el Señor conoce nuestro corazón y muchas veces el Señor no nos da las cosas porque si nos las da nos vamos a perder en nuestra soberbia, nos vamos a perder a lo mejor en nuestra vanidad, porque a lo mejor vamos a decir lo que el Señor me dio es porque yo soy muy inteligente, es porque yo oro mucho y ayuno mucho, y no es así. Lo que el Señor te da es por su gracia, es por su amor y porque Él puso una unción en ti especial, y cuando Él quiera te la va a quitar porque en tu soberbia vas a perder lo que Dios te ha dado, porque todo lo que el Señor nos da es para su honra y su gloria y para que su nombre sea glorificado en la gloria y en la eternidad y por la posteridad. No para que nosotros nos vanagloriemos por lo que Dios hace por medio nuestro. Nosotros somos simples instrumentos, simples personas que Dios tiene a bien usar para un bien que Él ocupa que hagamos, para servirlo, porque no vinimos a servir, no venimos a ser servidos, sino a servir. Si a ti te dijeron que vienes a que te sirvan y quieres llegar a la iglesia a que te sirvan, hermano mío, estás muy equivocado. Si el Señor lavó los pies, nosotros también debemos lavar los pies. Si el Señor se humilló trabajando para sus hermanos, nosotros tenemos que trabajar para nuestros hermanos, para ayudar al prójimo, para sanar al prójimo y para hablarles con amor y con cariño. No para decirle eres un pecador, estás condenado porque no oras, porque no ayunas. No, dile hermano, yo te amo y quiero que el Señor te lleve cuando venga por su pueblo. Necesitamos llenar nuestra lámpara de aceite. Ponte a ayunar, ponte a orar para que el Señor cuando venga por su pueblo no te encuentre con las baterías bajas, que te encuentre con la batería llena y conectado a su presencia. Porque en este tiempo nosotros, el que no se cree santo, se cree que puede derrocar al pastor o que puede derrocar al líder, porque él tiene más capacidad, porque ora más, porque ayuna más. Pero nosotros no somos nadie. El Señor pone y el Señor quita, y uno tiene que sujetarse a las superiores. Aunque tú ores, ayunes mucho, aunque tengas revelación, ¿sabes cuál es tu trabajo? Ir a hablar con tu pastor y decirle, Señor, pastor, el Señor me mostró esto, que este hermano está haciendo esto. Usted sabe si se lo digo o yo se lo digo a usted para que usted tome cartas en el asunto. El pastor va a ver si eso viene de Dios o no, porque créeme que lo va a analizar. Y si él cree que es de Dios, lo va a decir, y si no, el hermano se lo va a guardar. Y no te sientas mal, porque ese es el trabajo del pastor. El trabajo del pastor es cuidar a sus ovejas y solo él sabe cómo las cuida. Y tú eres un hermano que vas y te congregas una vez a la semana y a veces ni vas. Y a veces creemos que ya por eso cumplimos con todo y queremos tomar toda la responsabilidad. No sabes la responsabilidad que lleva estar delante de una iglesia y de una congregación. Yo como hijo de pastor te lo puedo decir. No es cualquier cosa. Por eso yo decía que no quería nada ni con ministerio, ni con llevar la palabra, ni nada. Porque yo no quería nada con esto. Pero el Señor me trajo y me dijo que tenía que anunciar lo que Él había hecho, que tenía que anunciar su evangelio, que tenía que anunciar que Él venía pronto, por su pueblo y que tenía que avisarles como atalaya que Él viene pronto y que tienen que arrepentirse de sus pecados para que sean salvos. El Señor me llamó para anunciar su venida, para anunciarle a la gente que es tiempo que se arrepientan. Quiero cerrar con esto.
Voy a leer el Salmo de David cuando estuvo en la cueva de Adulam. Y lo voy a leer completo para que veas cómo David, aún en su situación, alababa y glorificaba al Señor. Amigo mío, si tú estás pasando un momento difícil, alábalo y glorifícalo. Y hónralo, tomándote el tiempo de esperar el tiempo del Señor. No quieras acelerar el tiempo. Dios tiene sus tiempos y en su tiempo Él te dará lo que te corresponde. En su tiempo Él te va a poner en el lugar que tú requieres. Pero déjame decirte que si Dios no te ha llevado ahí es porque no estás listo. El tiempo que Dios te pasa en el proceso es para pulirte. Recuerda que el oro y la plata, para que sean puros y limpios, tienen que pasar por el fuego y se purifican. Así el Señor nos pasa por procesos para purificarnos y que cuando podamos llegar a ese lugar estemos listos para aguantar todas las presiones que tengamos que aguantar. Dice así el Salmo: ten compasión de mí, Dios mío, ten compasión de mí, porque en ti busco protección. Quiero que me protejas bajo la sombra de tus alas hasta que pase el peligro. Dios Altísimo, te llamo porque siempre me ayudas. Tiéndeme la mano desde el cielo porque tu amor es constante. Tiéndeme la mano, Dios mío, y sálvame de mis enemigos. Estoy por el suelo rodeado de leones, rodeado de hombres que parecen bestias. En vez de dientes tienen lanzas y flechas. En vez de lengua tienen una espada afilada. Pero tú, mi Dios, estás por encima del cielo. Eres tan grande que cubres toda la tierra. Esa gente que me tendió una trampa para hacerme caer en ella, eso me puso muy triste. Querían que me cayera en ese hoyo, pero ellos fueron los que cayeron. Dios mío, mi corazón está dispuesto a cantarte himnos. Voy a despertarme. Me despertaré al arpa y a la lira. Despertaré al nuevo día, Dios mío. Yo te alabaré entre los pueblos. Te cantaré himnos entre las naciones. Tan grande y constante es tu amor que llega hasta los cielos. Tú, Dios mío, sobrepasas los cielos. Eres tan grande que cubres toda la tierra. Aleluya. Esto gritaba David cuando estaba en la cueva de Adulam. Así, amigo mío, debemos de ser nosotros. No importa la prueba que estés pasando, recuerda que en tu proceso vas a sufrir. Habrá gente que te asedie, habrá gente que quiera verte caído, pero sostente en el Señor y Él te sacará adelante. Y un día, así como el rey David, podrás ser puesto en el puesto que Dios dijo que te iba a poner y en el cual te corresponde. Pero espera tu tiempo, no caigas en el pecado de la hechicería al entrar en rebeldía. Y tú, amigo, que te fuiste por eso, te invito a que vuelvas a los brazos del Señor. Vuelve al camino del Señor y búscalo, porque Dios te está esperando con los brazos abiertos. Si estás como yo, que creía que ya no tenía perdón de Dios porque ya había fallado, déjame decirte que si 7 veces cae el justo, las 7 veces el Señor lo levantará. Si fallaste, las veces que falles, si tú con un corazón contrito y humillado te levantas, el Señor va a mirar tu humillación y te dará la fuerza para que salgas de ahí. Señor los bendiga y los guarde. Los espero la semana que entra y que toda esta semana el Señor prospere sus caminos y los llene de bendiciones. Gracias, Melissa. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo. Mi amor, gracias por estar aquí conmigo y ayudarme a transmitir. Te amo. Gracias, hermano Gustavo. Gracias a esta Irma Medina. Dios la bendiga. Y a todos los que se hayan tomado un tiempo y los que se tomen un tiempo después a ver la retransmisión, que Dios los bendiga y los guarde y los prospere y que el Señor siga obrando en sus vidas una obra perfecta. Esperemos en el Señor, que recordemos que Él hará. Dios los bendiga.